Muy buenos días, estimados amigos, amigas, Carolina, Mario y a nuestros analistas que nos acompañan ya esta mañana. Anoche el Tribunal Supremo Electoral, de una forma bastante eficiente y rápida, vuelta electoral, y como bien mencionaban nuestros compañeros, ya nos dan un ganador, un presidente electo que va a asumir el 14 de enero del 2016, el señor Jimmy Morales. Algunos de nuestros analistas estuvieron acompañándonos durante el día sábado. Vamos a conocer también sus impresiones respecto a lo que en ese momento se estaba vaticinando o tratando de anticipar con lo que finalmente sucedió el día de ayer. Bienvenidos. Damos la bienvenida acá a Aníbal Samayoa, él es de Jóvenes por Guatemala, y también a Gerson Sotomayor, otro amigo de la casa, quien nos acompaña para hacer el análisis de estos resultados. Muy buen día. Como bien mencionaba, el día sábado ustedes ya nos habían acompañado, viendo un poco tomando el pulso de la situación y viendo cómo se iba a realizar este proceso electoral. Tenemos que valorar, y me gustaría empezar por todo lo relacionado con la administración, con la logística y con esta transmisión de datos que el día de ayer, aunque se registraron algunos apagones en la capital, pues finalmente da la sensación de que la ciudadanía estaba confiada en que no iba a haber ningún tipo de alteración ni de fraude electoral. Arranquemos contigo, Aníbal. Definitivamente creo que fue se llevó el proceso con regularidad, tranquilidad. Creo que los votantes también sintieron la seguridad en sus centros. Hubieron pocos inconvenientes, tal vez de centros que tuvieron que cerrar antes por circunstancias ajenas a estos, pero sí considero que fue importante la participación que se dio. Y pues los datos que arrojó el Tribunal Supremo es de que el 56% del padrón electoral participó en este balotaje, que se esperaba mucho menos, pero al parecer al final fue un número muy positivo que determinó en gran medida lo que en 4 años nos espera, y también nos invita a que nosotros participemos más activamente. Había temores también el día sábado, sobre todo en estos lugares en donde se iban a repetir elecciones, donde finalmente todo termina sin novedad. Así es, creo que el clima de violencia, por supuesto, es una característica que no se desea en ningún proceso o un evento electoral, y esto, por supuesto, que ponía los pelos de punta, digamos, para el Tribunal Supremo Electoral, para la población, en el sentido de que siempre han sido municipios que históricamente han tenido problemas durante los procesos electorales. Gracias a Dios no pasó nada, no pasó mayor cosa, se realizaron las elecciones con el debido cuidado. Esperemos que las papeletas lleguen a su destino sanas y salvas, y esto pues creo que podrá garantizar y podrá decir que es un éxito del Tribunal Supremo Electoral, no solo el tema logístico, el tema de la transparencia, la presentación de los resultados, pero creo que también el tema de generar ese nivel de legitimidad, creo que lo ha hecho el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, un trabajo bastante profesional, un trabajo con una dinámica política bastante transparente, con mucha gana de poder limpiar y sanear un sistema político tan viciado como el que tiene Guatemala. Los resultados, pues yo creo que no sorprendieron mucho porque coinciden con los resultados que habían presentado las últimas encuestas electorales. Pero sí llamó la atención un hecho en particular, y es que el partido FCN prácticamente gana en todos los departamentos del país, excepto en Alta Verapaz, me parece, y en Quiché, en donde gana la UNE, pero por un margen bastante pequeño de votos. ¿Es esta la primera vez que sucede algo similar en el país, que tenemos el mapa de Guatemala pintado prácticamente de un solo color? Bueno, yo diría que prácticamente sería la primera vez que tendríamos este fenómeno. Se ha acercado las elecciones pasadas, por ejemplo, pero fue muy dividido, digamos, se miraba un mapa naranja y rojo, porque los votos fueron muy cerrados ya en el balotaje, digamos. Esta vez se marcó la diferencia. Yo diría que Jimmy Morales marcó un sprint de último mes en su campaña, donde logró cuajar muy bien la estrategia para ganar ese voto del interior de la República, que de hecho muchos analistas pensaban también que ese era el voto que le iba a golpear en una segunda vuelta si no era que lo tomaba en consideración. Lo trabajó muy bien, digamos, yo creo que no durmió, si es que fue así, alguna estrategia que utilizó para estar pendiente de ese voto. Sin embargo, creo que el voto se orientó más a pensar que ya no había un balizón en una segunda vuelta, ya no había esa presión de sacar a un candidato que no que cantara realmente, y
se tenía más tranquilidad tal vez en votar, o pensaban con más conciencia de alguna manera, que para algunos era, bueno, mejor démosle el beneficio de la duda a alguien que no ha gobernado, y tal vez ese fue el resultado que pues ayer estaba imperando en el Tribunal Supremo Electoral. Y llama sobremanera la atención porque se estuvo insistiendo mucho, inclusive en las últimas encuestas electorales, de esa diferenciación entre el voto urbano y el voto rural. Finalmente, él logra captar ese voto rural. Sí se supo que hubo algunas alcaldías que eran prácticamente del Partido Patriota, que estuvieron apoyando también al candidato, y sin duda se sumaron otro tipo de apoyos ya al final, entre la primera y la segunda vuelta. Pero ¿cómo interpretar el hecho de que él haya logrado captar incluso ese voto rural y Sandra Torres lo haya perdido, cuando finalmente se había mantenido tan constante en términos de intención de voto? Ella parecía así tener un voto duro. Bueno, hay que recordar que el voto en Guatemala no es racional, es aspiracional. Y ese voto, pues obviamente creo que en este momento prefirió no ceder ante los ofrecimientos, digamos, de programas sociales, sino ceder ante una posibilidad de no más corrupción, y obviamente una nueva cara, digamos, en el ámbito político. Esto obviamente sí genera un nuevo escenario, digamos, a comparación de otras elecciones en el país. Hay que ver también el caso Serrano Elías, pero inclusive él ya había participado. En este caso, Jimmy Morales era la primera vez que participaba. Bueno, formalmente ambos candidatos era la primera vez que participaban en una contienda electoral. Y sí creo que los guatemaltecos tenemos todavía demasiada expectativa. ¿Y por qué planteo esto? Porque por primera vez no tenemos o un eslogan o un ofrecimiento de campaña al cual abocarnos para pedir resultados concretos durante el ejercicio del gobierno de Jimmy Morales. Como por ejemplo. Como por ejemplo el caso de Mano Dura, por ejemplo, en el caso del Partido Patriota, un Partido Patriota que también en su elección también gana con un amplio, digamos, margen de legitimidad, por decirlo así, o de votación, que mantuvo durante los 2 primeros años un margen de legitimidad y de aceptación bastante alto. Hay que recordar que era aceptado por la población todavía el presidente Otto Pérez Molina. Y obviamente esto no es una garantía de que se pueda hacer un buen trabajo, ya lo vimos. Entonces creo que nos toca a los guatemaltecos poder estar pendientes todos y cada uno de los días para trabajar en fiscalización, pero especialmente organizarnos. Creo que Guatemala necesita ese nivel de organización para profundizar en el tema Tal vez no lo hubo como propuesta programática o que distinguiera uno y otro, porque el tema de la transparencia, el tema de la corrupción estuvo en el discurso y en los planes de ambos, pero no se podían ellos arrogar el tema como algo de campaña o algo que lo iba a distinguir respecto a su competidor. Pero es una demanda ciudadana, es decir, aunque no haya sido una propuesta lanzada como la propuesta estrella del Partido UNE o la propuesta estrella de FCN, ese es justamente el factor que le da el triunfo aparentemente a Jimmy Morales: transparencia y anticorrupción. Con lo cual yo creo que él tendría que concentrar sus acciones y todos sus esfuerzos justamente en esa dirección. ¿Qué piensas, Aníbal? Debería de hacerlo. Yo creo que ninguno de los dos fue muy estratégico, más bien los dos candidatos, en no tomar protagonismo en temas de que su plan era el eje transversal en la eliminación de corrupción, porque ese era un clamor que venía de la ciudadanía desde meses atrás. Entonces ellos creo que tomaron la coyuntura, aprovecharon la presión ciudadana que se estaba haciendo para decir, bueno, vamos a hablar un poco de esto y de ahí vamos a enfocar el plan que se tiene. Ahora, yo considero que sí hay que empezar a ver qué hoja de ruta tiene Jimmy, qué plantea. Me decían, pero mira, vamos a ir a las 14, ir a manifestar. Le digo, más que manifestar, mejor vayamos a escuchar qué propone. Porque en base a eso podemos generar un análisis, podemos generar propuestas nosotros como ciudadanía, inclusive nosotros como ciudadanos también apoyar en esas cosas positivas, y creo que eso es parte de la madurez democrática que debemos empezar a desarrollar. Mi candidato puede perder, eso es parte de la democracia, mi candidato puede ganar, es parte de la democracia, y si no, y si gana el que no me gustó, pero si va a hacer algo bueno, ¿por qué no apoyarlo? Y creo que eso es algo de lo que también tú mencionabas al final de la estrategia, ¿por qué se gana? Ninguno de los dos, si notamos, hizo alguna alianza pública con algún otro partido, ninguno de los dos avisó eso, pero eso puede ser alguna de las estrategias que utilizó FCN tal vez, bajo de agua, como la UNE,
para poder ganar un poco más de votos y ahora establecer qué quieren, cómo lo quieren hacer y en qué grado de conveniencia también nos beneficia a los guatemaltecos. Y creo que sí hay que estar fiscalizando desde el primer día cómo van a ejecutar eso, y a mí me interesaría esa dinámica de reingeniería que puede proponer el FSN Nación, ahora Gobierno de Guatemala, para establecer una estructura más sólida y más confiable que pueda dirigirse al guatemalteco. Pero volviendo a esto, o sea, tú hablas de propuesta que más bien él debería de presentar ese 14 de enero. Llevamos ya todo el proceso de la campaña esperando la propuesta. Claro. Yo no sé si es posible todavía esperar una propuesta lo suficientemente sólida y convincente el 14 de enero de 2016, considerando lo que Gerson decía, que el voto en Guatemala es eminentemente emocional. Así es. Y no hay duda que alguien que ya tome las riendas del país necesita tener un norte, y ese norte es la propuesta programática. Así es. Yo creo que hay dos elementos para el tema de la propuesta programática. Uno, efectivamente, creo que ya es bastante tiempo el que ha pasado y no hemos visto una propuesta concreta que profundice, que aterrice realmente los problemas del país, pero creo que obviamente la tiene que presentar y la tenemos que conocer. Y esto creo que para estos 2 meses que hacen falta del año, 2 meses y medio, pues tendremos que ver esta propuesta. Y que eso posiblemente desencantó a ese alto porcentaje de personas que decidieron no acudir a las urnas. Exactamente. Finalmente era el no encontrar una opción confiable. Y el otro tema que creo que es también importante es qué habilidad de operación política se va a tener de parte del gobierno de Jimmy Morales para poder convocar a distintos sectores especializados por materia que puedan construir un plan y puedan coadyuvar al fortalecimiento del Estado y la institucionalidad para generar ese cúmulo de temas que pueden realmente hacer avanzar un país que realmente tenemos un Estado en crisis. Hablemos sobre estos niveles de abstención y la legitimidad con que llega Jimmy Morales. Ayer alguien me preguntaba en redes sociales que qué era legitimidad y qué entender por representatividad. Solemos mencionar mucho esos términos sin saber a ciencia cierta lo que ellos significan. Entonces yo les decía, legitimidad no es más que el grado, el nivel de apoyo concedido por los ciudadanos para que él pueda llevar a cabo el ejercicio de gobierno. Y la representatividad es qué tanto el candidato, ahora ya no es candidato, sino presidente electo, me hace sentir identificado con él. En términos de legitimidad, entonces, y de representatividad, ¿cómo llega Jimmy Morales a la presidencia de la República? Bueno, yo lo vería desde el aspecto del negativo a la fotografía, los que no votaron por él, o los que no votaron por Sandra inclusive. Ese abstencionismo me da a entender a mí y le debe de dar un mensaje, creo que muy contundente al presidente de la República, al hoy, bueno, electo presidente de la República, que tiene que hacer algo para gustarle al guatemalteco. ¿Verdad? No quiere decir tampoco que quienes fuimos a votar, no quiere decir que estamos 100% anuentes también. Solo fuimos a ejercer un derecho, que es mi derecho a elegir, ¿verdad? Y para él ser electo. Entonces, quiere decir que él nos tiene que convencer. Siempre decía un amigo salvadoreño mío, mira, dice, los políticos, la presunción de inocencia funciona al revés. Dice, para nosotros es que hasta que se nos pruebe nuestra culpabilidad, seguimos siendo inocentes, pero ellos son culpables hasta que prueben su inocencia. Entonces, es un poco gracioso eso, pero a mí creo que si lo tomamos así, ellos tienen que demostrar que son capaces de hacer las cosas. Y cuando vemos este tema de la legitimidad que hay, bueno, es legítimo porque el voto fue válido, porque yo cumplía con la capacidad para hacerlo, el documento respectivo presentado para que valiera mi voto, y el Tribunal Supremo lo avala dando las estadísticas ayer, diciendo, ahí está mi voto en alguno de estos 4 rubros, que puede ser el blanco, nulo, UNE o FCN. Entonces, a medida que yo veo eso, a mí lo que me dice es de que de alguna forma representa, no sé si representaría el universo guatemalteco, pero creo que sí representa un poco el clamor popular que queremos cambios y los queremos ver pronto. Yo creo que, digamos, el gobierno pasado, el de Otto Pérez Molina, él acortó su luna de miel política, que realmente son 6 meses, y él acorta 3 diciendo en 3 meses vamos a resultados, que después platicábamos y era casi 1 año y fracción, que ya se empezó a ver un poco la diferencia. Ahora Jimmy tiene menos que eso. Pero aún así esa luna de miel, recordemos que él llegó todavía a su 3er año, si no estoy mal, con un buen margen de apoyo. Correcto. Que según las mediciones que daban las encuestas. Y esto era algo inédito en el país porque la mayoría pierde esa imagen, digamos, se viene abajo en términos de imagen en el primero o en el segundo año. Y en el caso del señor Jimmy Morales, cuando uno
revisa la experiencia latinoamericana y sin ir muy lejos, la nacional, cuando las expectativas son muy altas, o sea, este tipo de fenómenos en que la primera vez que participa llega con ese nivel con ese porcentaje de votos a la presidencia de la República, también es un riesgo porque se ha visto también caer muy rápido este tipo de líderes. ¿Por qué? Porque las expectativas son muy altas y esa luna de miel, el periodo suele acortarse. ¿Qué piensa Gerson? No, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando una persona llega a lo más alto, el único tema es venir y caer. El asunto es cuánto se pondrá a mantener, digamos, en ese nivel de ¿Cuál va a ser el credibilidad, margen de espera por cuál va a parte ser del de la ciudadano? población, y obviamente, pero eso va a depender. En este momento, por eso es tan importante lo del tema de la propuesta, porque no solamente tiene que presentar en este momento la propuesta, propuestas que realmente satisfagan las expectativas, pero también las necesidades de la población guatemalteca, hablando de la población rural, la población urbana, y sino también presentar a un equipo de gobierno que logre cohesionar socialmente al país. ¿Por qué planteo esto? Si se sectoriza, si se polariza realmente la sociedad guatemalteca en el ejercicio del gobierno de un Jimmy Morales, lo que va a provocar es una insatisfacción ciudadana, porque entonces van a empezar, digamos, los sectores a movilizarse a través de criticar la propuesta de gobierno, de no permitir gobernar, esto considerando que no tiene un Congreso de la República que pueda estar, digamos, en condiciones de negociación para la aprobación de políticas públicas, cosa que el organismo legislativo, hay que recordar que a la larga es el articulador del Estado por naturaleza. Es decir, los organismos del Estado articulan a través del Congreso. ¿Y por qué lo planteo? Porque es el que goza de representatividad dentro de los organismos de Estado. Congreso, y con eso cerramos, Aníbal. ¿Cómo ves tú la situación en el Congreso? Porque el presidente por sí mismo no puede ejecutar su plan de gobierno sin el apoyo del Congreso de la República, y aquí hemos visto, en el caso del Partido Patriota, largas interpelaciones a sus funcionarios por parte de la oposición y conductas que impidieron tener un ambiente favorable para la gobernabilidad. ¿Cuáles son los desafíos en este tema en concreto? Bueno, Jimmy tiene serios desafíos. Yo creo que él por lo menos en los debates que se plantearon, él fue muy enfático en que sí iba a retar al Congreso a hacer bien las cosas, que no se iba a dejar engañar, no se iba a dejar comprar por las cosas que pueden pasar en el Congreso. Ni que iba a recibir tránsfugas también. Esa es otra de las cuestiones. Ahora yo sí apoyo lo que mencionabas, el tema de su gabinete de gobierno, que espero que lo que esté presentando en estos días, porque yo lo necesito ver para saber qué puedo esperar. Exacto. No necesito esperar 4 años después para decir, eso esperábamos, sino solo ver su gabinete con la expectativa que tenemos. Ahora el Congreso vamos a ver varios escenarios. Un escenario, el primero, y que es el más obvio, que tiene una bancada muy débil en el Congreso, sin experiencia. Eso le puede generar igual la misma expectativa que tiene el presidente ahora, pero tiene que aprender a negociar, porque el Congreso ahí se negocia, no es algo ilegal, la gente debe saber que no es ilegal una negociación. El tema del superador político. El problema es cómo se negocia. La otra cosa es de que la bancada UNE puede empezarse a desintegrar, porque el apoyo en temas de imagen de Sandra Torres empieza a debilitarse. No solo se debilitó cuando se divorció, ya venía débil, sino ahora que por una presidencia no sé si una agrupación política pueda acuerparla. Entonces puede ser que empiece a haber un tema de transfugismo en el Congreso un poco más evidente en esos primeros meses del siguiente año, que pueda ver cuál es la dinámica de temas legislativos, qué agendas se quieren llegar. Y yo sí creo, y hacer un llamado a los diputados, dejémonos del filibusterismo, porque está retrasando la agenda legislativa solo por hacer interpelaciones kilométricas. Creo que igual, por más que queramos negociar cosas positivas, vamos a parar en lo mismo que estamos terminando en este gobierno. Rápidamente una reacción a lo que acaba de decir Aníbal, y contigo cerramos. Sí, yo creo que el Congreso de la República efectivamente va a haber transfugismo. Lamentablemente, si dice el presidente que no va a aceptar tránsfugas en la bancada oficial, pues obviamente en el Congreso es sumamente sencillo. Creo que eso sí es un tema absolutamente discursivo de parte del presidente electo, ya que se genera una bancada independiente que sirve como satélite de la bancada oficial. Y esto significa que efectivamente formalmente no acepto, digamos, tránsfugas. Sin embargo, tengo apoyo político que se puede estar moviendo. Esto considerando que hay diputados que hoy que estaban trabajando también con Jimmy. Así como plantea Aníbal, muy debajo de agua, no formalmente, pero estaban trabajando y estaban organizando a la población en el interior del país. Gracias, Gerson. Gracias, Aníbal. A nuestros amigos en casa también, gracias por habernos acompañado en este segmento de entrevistas. Y ahora regresamos con Carolina y con Mario para conocer qué más tienen para nosotros esta mañana.